Hola a todos, bienvenidos al episodio 66 de Podcast MTG, un podcast de Premodern. Hoy vamos a hablar de un deck que no deja indiferente a casi nadie. Hoy vamos a hablar de un deck que o lo odias o te encanta. Hoy vamos a hablar de ese deck que lo único que quiere es ver el mundo congelarse, que no arder, ver pasar los turnos sin que pase nada, y conseguir que eso le dé la victoria. Hoy vamos a hablar de éxtasis. Esta no. La versión que he elegido para analizar es la versión con OAZ que vi en el mensual de Magic Barcelona del mes de junio, del que hablé en el anterior episodio cuando hablé de la vuelta del mojo. Y es una versión un poquito especial, pero es una versión que me gusta y es de la que quiero hablar, y luego hablaremos de pros y contras respecto a otras versiones. En esta nos encontramos que juega de entrada 23 tierras, de las cuales 15 son islas. Una es una Yavimaya Coast, Painland azul y verde. 4 son Forsaken Cities, que son muy adecuadas para este deck, porque la Forsaken City no se destapea durante el mantenimiento, durante la fase de destapear, y en tu mantenimiento salta una habilidad disparada en la que puedes exiliar una carta de tu mano y la destapeas. Vaya por delante que luego, así esto ya lo dejo dicho y no lo hablamos luego, la habilidad del éxtasis y del Forsaken City van a la pila a la vez, con lo cual el jugador activo, que serás tú, si eres quien juega la baraja, decide cómo empilarlas y puedes poner primero la habilidad de pagar del éxtasis, luego la de destapear del Forsaken City para conseguir tener el Forsaken destapeado y pagar el éxtasis. Como veis, eso es un combo. No es un combo que te da la partida, pero es un combo. Aprovecho para volver a disculparme con Dani Vigo por el tiempo que perdimos aclarando los rulings de esta carta, pero quería estar completamente seguro de cómo funcionaba para saber si yo podía conseguir que él exiliase la carta y antes de destapear, y como ya os comenté, se ve que no. Continuemos con lo que lleva el deck, porque aparte de estas tierras lleva 3 Trevar Ruins. Trevar Ruins es la tierra Lair azul, blanca y verde, la que lleva los dos colores que jugamos, y que cuando entra en juego te tienes que devolver una tierra que no sea Lair a la mano, y si no lo haces se sacrifica. Esto va muy bien para subirte islas que están tapeadas a la mano y poder volverlas a jugar en turnos posteriores destapeadas. Si no sabéis lo que hace éxtasis, luego entenderéis por qué eso es tan bueno. Aparte de las 23 tierras, jugamos 4 cadenas de vapor, devuelves cualquier permanente que no sea tierra a la mano de su propietario, y si su propietario sacrifica una tierra, puede copiar el hechizo, creando así una cadena de vapor, pun intended, que hace que se puedan devolver bastantes spells a la mano si el jugador o los jugadores involucrados quieren que eso pase. Llevamos 4 Gush, un deck monocolor o prácticamente monocolor azul que va a estar repletito de islas. Pues agradece tener el Gush, aparte de que su coste alternativo de devolver 2 islas a la mano, como ya veréis, y es muy beneficioso en este deck. Llevamos también 4 Porten para controlar ya sea nuestro top deck o el top deck del rival, mirando las 3 cartas superiores del jugador objetivo y colocándolas en cualquier orden, pudiendo barajar después de eso. Al principio del siguiente mantenimiento robaremos una carta.
También llevamos 3 Days. Contrastas el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 1 por 2 manás. Y te puedes devolver una isla a la mano en vez de pagar su coste de ejecución. Llevamos 3 Counterspells. Llevamos 2 Foil. Foil por 4 manás contrasta el hechizo objetivo. Su coste adicional es descartar una isla y otra carta de tu mano. Y también llevamos los Frustrar, los Thwart. Cuesta lo mismo que el Foil, 4 manás. Tiene el mismo texto, Counter Target Spell. Tiene un coste alternativo, que en este caso es descartar 3 islas de tu mano. Como podéis ver, aquí ya hay una sinergia entre devolvernos muchas islas a la mano, como pasa con los Gush y los Days, y aprovechar esas cartas en la mano con los Foil y los Thwart. Pero aún hay más. Aparte de todo esto, he dejado un poquito para el final todo lo que es el pack de cómo juega realmente el deck. El deck juega con la carta que le da nombre, que es Éxtasis, que es un enchantment por un maná azul, y un incoloro. Los jugadores se saltan su paso de destapear. Así, simple y llano. Al principio de tu mantenimiento, sacrifica el éxtasis a no ser que pagues un maná azul. Luego hablaremos en profundidad de la carta. Llevamos como Wincons 3 Black Vice. El Black Vice es un artefacto que por un maná incoloro, cuando entra en juego elegimos un oponente. No le hace target. Lo elegimos, pero no le hace target. En ningún sitio pone target opponent. Puede ser relevante a partida avanzada con cartas como Solitary Confinement o Ivory Mask. Y al principio del mantenimiento del jugador elegido, el Black Vice le hace un punto de daño por cada carta que tenga en la mano por encima de 4. Si tiene 5 le hará 1, si tiene 6 le hará 2 y así sucesivamente. También llevamos como Wincon el Oath of Druids. Oath of Druids por un mana verde y uno incoloro. Durante el mantenimiento de cada jugador, ese jugador se controla menos criaturas que el oponente, puede activar el Oath. Si se resuelve la habilidad del Oath y sigue teniendo menos criaturas que el oponente, entonces podrá revelar cartas de la parte superior de su biblioteca hasta que enseñe una criatura. Esa criatura se pondrá en juego y el resto de cartas irán al cementerio. Para evitar quedarnos sin recursos debido a la activación del Oath o a que la partida sea muy larga, llevamos 2 Gaia's Blessing. Gaia's Blessing por 2 manás, eliges hasta 3 cartas del cementerio objetivo y las barajas de tu cementerio, y las barajas en la biblioteca y robas una carta, pero su principal función es que si la Gaia's Blessing va del cementerio del juego al cementerio de la biblioteca al cementerio, barajas todo tu cementerio en tu biblioteca. Y como criatura finisher, pues teniendo en cuenta la idiosincrasia del éxtasis, tenemos nuestra querida Akroma Angel of Wrath. Por 8 manás, 3 de ellos blancos. No es utópico, aunque sí muy difícil poder llegar a castearlo de la mano, porque tenemos un total de 4, 3, 7 fuentes blancas, con lo cual a partida ultra avanzada se puede llegar a dar el caso de castearlo de la mano. Es un bicho que, como sabéis los viejos del canal, me gusta decir a mí que fríe camisas y plancha huevos. Tiene protección contra rojo, tiene protección contra negro, vuela, vigilancia, prisa. Casi nada. En el site de esta lista tenemos 4 magos entrometidos, 2 anular para contrarrestar hechizos o artefactos, 4 cartas contra rojo en forma de 2 Blue Elemental Blast y 2 Hydroblast,
2 mana shorts, el cuarto Black Vice, un Savos Web, porque nos gusta que la gente no enderece, y un Shark Phoenix. Shark Phoenix por 5 manas es un 2-2 que vuela, que si lo sacrificamos hace 2 puntos de daño a todas las criaturas que no vuelen, y pagando, si no recuerdo mal, son 3 rojos, nos vuelve a la mano en el mantenimiento. Al más puro estilo Martillo de Bogardán o Dragón Eterno. Muy bien, esta es la lista, pero ¿cómo se desarrolla una partida con esta pila de cartas? Pues bien, esta pila de cartas desarrolla el juego en 3 pasos: controlar, aburrir y ganar. Los primeros turnos de la partida vamos a intentar que no haya nada relevante en mesa, o que todo aquello relevante que toque la mesa sea algo con lo que podamos lidiar a medio o largo plazo, con tal de que cuando llegue el momento de controlar, de aburrir, perdón, no sea una molestia especialmente grande. El paso de aburrir acostumbra a llegar cuando jugamos el éxtasis, por norma general después de que nuestro rival gaste todos sus recursos en intentar acabar con nosotros, atacando con todas sus criaturas y poniendo más criaturas en el campo de batalla, gastando mana para ello. Y a partir de aquí llega la congelación de la partida, el no hacer nada y el esperar que nuestros Black Vice o nuestros Oath, gracias a Croma, finalicen la partida. Es un plan que en el vacío es simple de ejecutar. Tú solo tienes que conseguir tener un éxtasis en juego, conseguir pagar cada mantenimiento su maná azul para que no se descarte, porque pensad que si se va al cementerio es en el mantenimiento, es después de haber destapeado. La primera persona que se favorecerá de que el éxtasis ya no esté en juego es el rival, que podrá destapear y seguir haciendo maldades que muy probablemente no te interesen. La fase de aburrimiento puede verse interrumpida por el hecho de que nos estemos quedando sin islas en juego. Si pasa eso, por eso llevamos hasta 4 copias de cadena de vapor, para al final del turno del rival poder subirnos el éxtasis a la mano, destapear todas nuestras tierras y al turno siguiente volver a jugarlo como si aquí no hubiera pasado nada. Pensad que, como os he dicho antes, la cadena de vapor puede ser copiada. Así que si hacéis un bouncer a un permanente del rival, como por ejemplo un Terráboro, pensad que el rival os puede devolver algún permanente a la mano. Hay pocos, jugamos un total de 11, 13 contando las acromas, pero te pueden devolver un éxtasis a la mano, que depende de cuando hayas hecho el Chain of Vapor, te puede hacer hasta un favor. Pueden devolver el Oath of Druids a la mano, haciendo que la partida se alargue mucho más si no puedes volver a jugarlo rápido y tu rival va a seguir sin criaturas en mesa. O pueden devolverte el Black Vice haciendo que te descuentes de las matemáticas que tienes hechas para ganar, porque ya va a ser un turno menos en el que le haga daños y ya va a ser más difícil a lo mejor volverlo a jugar, porque estás sobreviviendo a base de tapear y destapear una Forsaken City. Este deck no está pensado para todo el mundo. Como os he dicho antes, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, tanto jugarlo como jugar en contra de él. Es un deck que no voy a decir que sea difícil ni fácil de jugar. Sabéis todos que pienso que los decks no son fáciles y difíciles. Los decks simplemente hay que aprender a jugarlos, todos. La curva de aprendizaje puede ser no relativamente alta, pero la curva está ahí. Hay patrones que hay que aprender, hay secuencias que hay que tener claras y hay cosas que tenemos que tener claras que no hay que hacer. No es el deck más difícil del mundo, pero tampoco sería el más fácil.
siempre hay que estar pendiente de todo lo que pueda jugar nuestro rival y pensar con turnos de antelación, si como mínimo 2 turnos, por el turno en el que entra, el turno en el que juego el éxtasis y cómo tapea esa amenaza mi rival, si es que esa amenaza necesita ser tapeada. En función de todas estas cosas, debemos ser capaces de evaluar si esa amenaza necesita ser neutralizada o si, por el contrario, esa amenaza puede permanecer en juego porque no es tal para nosotros. Uno de los patrones más repetidos de los jugadores que juegan contra éxtasis es intentar clavar cebos al jugador de éxtasis para intentar exhaustar sus recursos y conseguir así deshacerse de el propio éxtasis. Con lo cual, ser conscientes de que cada cosa que juegue vuestro rival puede tener un segundo o tercer motivo para ser jugado en ese orden. Ya hemos estado hablando de la sinergia entre subirnos islas, que idealmente estarán tapeadas y no se podrán destapear, y cómo usarlas con el resto de cartas de nuestro deck o volverlas a jugar destapeadas para darle una larga vida al éxtasis. Hay ocasiones en las que tú querrás jugar un Daze, aunque tu rival pueda pagar ese maná, solo para subirte la isla a la mano, ya sea para volverla a jugar al turno siguiente, ya sea para poder jugar un foil que tienes en la mano para contrarrestar esa misma amenaza u otra amenaza posterior. Es un deck que no es control, es un deck que es prison, es un deck que tú no necesitas, pero no puedes controlarlo todo y necesitas tener muy a la vista qué es lo que puedes permitir y qué es lo que no. Esta versión concreto, jugando con verde y con OAZ, intenta mejorar una de las carencias básicas del deck en su versión mono azul, y es poder hacer frente de una forma más eficaz a los decks que juegan muchas criaturas, como puede ser White Winnie, como puede ser Mono Black, Agro, como puede ser Goblins. Elfos es un mundo aparte, hablaremos de él en un ratito. Y como puede ser Zoo y Bruce de ese estilo. Por norma general, OAZ sirve como una forma de adelantar la victoria muchos turnos. En el enfrentamiento adecuado, hacer turno 2 OAZ puede significar ganar la partida al instante. Un deck como Goblins va a pasarlo muy mal con un OAZ resuelto, si no se lo puede quitar de encima, porque no va a poder dejar de jugar criaturas. Sus respuestas de main en listas estándar son 3, igual que las de White Winnie. De Mono Black ya directamente ni hablamos las respuestas que pueda tener. Mono Black Agro va a tener un total de entre 0 y ninguna respuestas a ese OAZ. Si le podemos poner un OAZ de turno 2 y él destapea habiéndonos jugado una Sarcomancia, un Carnófago, un Doughty Slayer, cualquier cosa de este estilo, se le va a poner la partida muy cuesta arriba, porque al turno siguiente va a venir una croma que aparte tiene protección contra negro y aparte se queda destapeada para bloquear, con lo cual sus únicas amenazas reales van a ser haber podido comernos los higadillos antes y los bichos que tienen Shadow. Y para esos bichos que tienen Shadow tenemos las cadenas de vapor. A poder ser antes de que se ponga en juego el OAZ y o el Acroma, porque si no estaremos entrando en ese antitempo del que hablábamos hace un momento. Contra decks de midrange, el plan sigue siendo el mismo, igual que contra decks de control, contra cualquier tipo de decks. Este deck es muy lineal, este deck solo quiere poder resolver un éxtasis, que la partida se congele y que los Black Vice ganen la partida si no lo hacen los acromas.
Contra decks de control, los Black Vice brillan especialmente, de ahí que tengamos la cuarta copia en el site, porque un deck reactivo, un deck que no pretende hacer nada a no ser que tú lo hagas, va a tener que empezar a gastar recursos para quitarse ese Black Vice de encima. Si tú contra Your White Control barra Landstill empiezas de isla, Black Vice, va a dolerle. Va a dolerle porque van a ser 8 daños que se va a comer seguro ya solo en los 3 primeros turnos. A no ser que tenga el Disenchant barra sello de limpieza de mano, una de las 3 copias que pueda llegar a jugar de main, 4 o 5 post-side, y lo juegue inmediatamente y destruya el Black Vice. Si tenemos una mano en la que tenemos 2 Black Vice y conseguimos resolver los 2, ya va a ser jauja. Va a ser un sueño en ese pairing. Elfos quería tratarlo especialmente aparte porque Elfos es ese pairing que un jugador de Stasis nunca quiere ver. No digo que sea inganable. Jugar con Oath puede ayudar a plantar una croma e intentar darle la vuelta a la partida antes de que sea imposible. Pero es que Elfos parece diseñado específicamente para combatir todo lo que hace Stasis. Tú le puedes ir contrarrestando cosas, eso es cierto, pero tú no le vas a poder contrarrestar todo. Y juega no menos de 8 cartas que se saltan la restricción del Stasis como si no pasara nada. Kyrion Dryad y Wirewood Symbiote son pesadillas recurrentes, pun intended, para Stasis. Todas destapean criaturas, unas haciendo que criaturas vuelvan a la mano para poder volver a jugarlas destapeadas, otras pudiendo devolverse bosques a la mano para volver a jugarlos destapeados, todas destapeando productores de mana, ya sea un Llanowar o un Finhorn Elves o una Titania's Priest. Ellos llevan Tanglewire que nos pueden destruir en un momento dado, haciendo que no tengamos mana como para pagar el éxtasis, porque es así. Es poder llegar a ser una auténtica pesadilla encontrarnos en esa situación. No tenemos ningún tipo de manera de lidiar con todas sus criaturas a la vez. Somos un deck mono blue con splash verde, pero somos un deck mono blue y tenemos las limitaciones que tenemos asociadas a jugar mono blue. El removal no es nuestro fuerte y el removal de área, el que afecta a todas las criaturas o a gran parte de ellas, ya ni os cuento. Con lo cual, si estáis jugando este deck o cualquiera de las variantes de Stasis y veis que vuestro rival empieza de mana Kyrion Dryad, si podéis gastar el foil, va a seguir siendo unos tiempos muy duros, pero al menos el primero ya lo habréis contrarrestado. Me gustaría tomarme un momento antes de pasar a hablar de las elecciones de site de este deck, de qué es lo que implica la adición de estas 10 cartas al deck. Estas 10 cartas me refiero a los Gaea's Blessing, las Acromas y los Oath. Primero de todo, implica empeorar de forma sustancial la base de maná. Implica empeorarla porque, aparte de las 4 Forsaken Cities, que junto con un Cephalic Coliseum a veces acostumbran a ser las únicas tierras que no son islas del deck, aquí estamos añadiendo 4 más.
estamos añadiendo los Trevor Ruins, estamos añadiendo la Yavimaya Coast, estamos haciendo que nuestra base de mana sea un poco más inestable contra cartas como Blood Moon, Price of Progress, Wasteland, ese tipo de cosas. Es el precio a pagar. Estamos en Premodern, las bases de mana son las que son. Podemos jugar lo que podemos jugar. Blue-Green no tiene Zetlan en el formato. Blue-Green tiene Painland, como todo, pero no es ideal jugar así el deck. Es una de esas bases de mana que, aunque solo sea un pequeño splash, es un splash que por norma general vas a querer jugar de turno 2. Con 7 fuentes va a estar 8, perdón. Va a estar complicado, pero quieres intentar llegar a hacerlo porque sin riesgo no hay gloria, greatness at any cost, y realmente el beneficio es muy grande. Pero ¿qué es lo que se ha quitado para poder meter estas 10 cartas? Pues cosas bastante importantes, porque si os habréis fijado, para ser un deck azul, juega bastantes counters, como 10, pero solo juega 4 cantrips y 4 wishes. Aquí no hay opt, aquí no hay impulse, aquí no hay Slayer of Hand, que tampoco creo que lo hubiera aunque no gastáramos esas 10 cartas. La cantidad de foils se ha visto reducida a 2, la cantidad de thwart se ha visto reducida a 2, aunque creo que ese número es el correcto. La cantidad de counterspell se ha visto reducida a 3. Los decks que sean 3 tampoco lo veo mal, pero estás teniendo que quitarte control sobre tu baraja en forma de cantrips y control sobre qué pasa en la mesa en la fase de control, valga la redundancia, antes del aburrimiento, en forma de jugar de 2 a 4 counterspells menos de los que jugaría la versión mono blue, a cambio de poder meter este package. Esto está pensado para forzar manos a OAZ en los pairings en los que sea relevante. Está pensado para poder conseguir desarrollar tu plan sin necesidad de mirar más allá de 7, 8, 9 cartas y conseguir que ese plan llegue hasta el final. Es una cosa arriesgada, pero como os digo, es un metacall. Si vuestro meta está lleno de White Winnies, de mono red goblins, red green goblins, mono black agros y cosas de este estilo, y si no hay apenas elfos, cosa que está pasando a nivel general, al menos yo no estoy viendo que se juegue mucho elfos últimamente, se juega más la versión llamada Cradle Control de Frank Ruffles. Un saludo desde aquí, Frank. Está ganando más tracción, sigue siendo un pairing horrendo, pero es mucho menos horrendo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Werewood Symbiote solo juega 1. Es más manejable y es más llevadero, que no fácil, conseguir desarrollar nuestras 3 fases de plan de partida y llevarlas a buen puerto. En el site vemos los 4 magos entrometidos para todos esos decks de combo o basados en una sola carta, en los que si le anulas la carta se acaba la partida. Como por ejemplo, se pueden poner éxtasis de los magos para nombrar éxtasis contra ti, por ejemplo. O para nombrar Tinker en mi querido Devorer Combo, o para nombrar Replenish o Attunement, depende del estado de la partida, o incluso el Degree of Silence, depende del momento o lo que sea, contra Replenish. O nombrar Replenish también contra Enchantress y cosas de este estilo. He dejado Enchantress para el final porque lo enlazo con los Anul, por un mana azul, contrarrestar artefacto o encantamiento. Nos sirven para Enchantress, como ya he dicho,
para decks con Mox Diamond que jueguen Sylvan Libraries y Oath. Contra las Oath Ponza, contra decks de Survival, contra Gambas. Y aquí quiero decir otro de los truquitos básicos, divertidos, interacciones de reglas que se dan y de las que no todo el mundo es consciente. Y es que si nosotros jugamos y resolvemos un éxtasis después de que nuestro rival haya jugado una gamba y le haya tirado un Vision Charm, y nuestro éxtasis llega a su mantenimiento, esa gamba no volverá. Fasear implica sacar del juego y que esa criatura vuelva en el siguiente untap, en la fase de destapear. No vuelve en el mantenimiento como muchísima gente pueda pensar, o como pudiera pensar que es lógico que pase, debido a cómo está escrito el Vision Charm. La criatura, bueno, el artefacto que faseas vuelve en el untap. Si gracias al éxtasis no hay un tap, ese artefacto se quedará en el limbo de la partida hasta que ésta finalice. Es una cosa a tener en cuenta, es una respuesta adicional a las gambas. Las 4 respuestas contra rojo, como ya hemos hablado, en forma de 2 y 2. Supongo que, aparte de porque es gratis hacerlo, para las Machine Head, si te hacen una Cabal Therapy, pues se aciertan, pues que no puedan acertar más de 2 y te queden 2 más. No sé, está ahí. Mana Short contra decks de control para forzar la entrada de nuestro querido encantamiento, aparte de girarle todas las tierras al final del turno, porque con el Mana Short le giramos todas las tierras y le vaciamos la base y le vaciamos el Mana Pool, con lo cual hecho al final de su turno nos permitirá ganar un turno en el que parecerá que juguemos solos y en el que puede que a partir de ese turno ya no juegue nadie. El cuarto Black Vice contra Parents de control, como ya habíamos comentado antes. Un Shark Phoenix que entra contra decks agresivos que no tengan criaturas voladoras. Aquí, y un Savos Web contra decks estilo Oath Ponza, Terraboro.dex que juegan 26 tierras, 23 de las cuales tienen habilidades que no son de maná. Pues aparte de ser un country por 2 manás, nos da una buena solución a ayudar a que no desarrollen su juego. Lo que quería deciros es que aquí el Shark Phoenix cumple una muy buena función, pero yo no sé, al menos yo no estoy nada cómodo, y cuando lo hago siempre los quito, es que si yo meto el Shark Phoenix en este tipo de decks, ¿vosotros dejáis las criaturas que ya habían? ¿O cambiáis directamente el plan y, en este caso, sacáis los 2 acromas y ponéis solo el Shark Phoenix? Es algo que no sé si es correcto o no, así que por favor, si podéis, dejadme en comentarios qué es lo que hacéis vosotros, si vosotros dejáis las criaturas y aumentáis el número 3, o quitáis los acromas y ponéis el Shark Phoenix solo. Por favor, de verdad, es genuina curiosidad, quiero saber cómo lo hacéis. Lo que sí debéis hacer es que si entran los Meddling Makes, los Oath deberían irse fuera, porque no hay nada mejor que activar un Oath esperando encontrar una croma y que entre un Meddling Make. También os digo que los pairings en los que entran Meddling Make son pairings en los que los Oath no acostumbran a brillar en demasía, con lo cual ya es un cambio bastante lógico quitar los Meddling Makes, quitar las acroma y poner, por ejemplo, contra Replenish, poner los 4 Meddling Makes y los 2 Anul, por ejemplo. Ya hemos comentado más o menos qué se puede esperar del deck. Os recomiendo encarecidamente que os guste más o menos el deck, aprendáis más o menos todos sus intríngulis, porque es un deck que es más skill intensive de jugar de lo que la gente se piensa, muy lineal, pero dentro de esa linealidad tienes que ser capaz de poder estar constantemente
reevaluando qué es lo que necesitas, qué es lo que no, qué es lo que puedes permitirle a tu rival y qué es lo que no. Y sobre todo porque el saber no ocupa lugar. Y como le dije una vez a una persona, si el saber no ocupa lugar, ¿por qué no quieres saber nada de mí? Yo con esto solo os quiero decir que le deis un tiento al deck, si queréis, probadlo. No es tan diferente de intentar jugar una Stiflen Out, pero en vez de matando en el turno 2, matando en el turno 26. Sí, lo sé, la gente que fumamos o que queremos hacer cosas entre rondas valoramos eso muy negativamente, pero para gustos colores. Solo espero que este deck os haga ver que el deck puede seguir siendo lo que es, eso no va a cambiar, pero que tengáis en cuenta que lo hace por un motivo y que hay gente de todos los tipos en este formato. Dicho esto, si habéis llegado hasta aquí, solo me queda daros las gracias y deciros que nos vemos en la siguiente. ¡Go, go, go!